Muy buenas tardes. Este ejercicio este video se realizará para realizar los dos algoritmos que se nos solicitan, los cuales se deben hacer en el lenguaje de programación Java. Entonces, lo primero que se hará al realizarlos en Java será hacerlos en su diagrama de flujos respectivo. Entonces, lo haremos con DFD. Entonces, acá yo tengo los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio lo que me dice es que debo capturar dos arreglos de 6 posiciones que permita ingresar 6 números. Se deben leer y se debe almacenar cada uno de los valores ingresados por el usuario. Es decir, que yo debo tener dos arreglos y pedirle los 6 valores por cada posición de cada arreglo por teclado, me los deben ingresar. Entonces, se deberá determinar si en alguna de las sumas deben desplegar cuántas de ellas de sus elementos es igual a una constante K previamente leída. Es decir, yo debo pedirle a un usuario un valor, el que sea, el que me quieran ingresar, a una constante K. Este valor va a ser el total de alguna de las sumas de alguno de los dos arreglos de 6 posiciones. Es decir, si me ingresan los números del 1 al 6 y digamos me ingresan un valor, qué sé yo, 10, entonces la lógica va a ser es que voy a tomar el primer valor y ese primer valor lo sumo con los otros. Y en esas sumas me tiene que, si alguna me da el valor de la constante, en este caso 10, entonces yo muestro un mensaje que dice el valor de la suma de tal y tal me da el valor de la constante, algo así muestro. En caso contrario, pues va a decir, no, este valor no es, esta suma no da el valor de la constante, algo así dice el mensaje. Entonces, acá tengo el diagrama, acá declaro variables, acá muestro el mensaje por pantalla en el que pido el valor de la constante, leo la constante. Esta es la condición en la cual yo, sí, bueno, acá yo empiezo haciendo una validación primero, porque a mí me pueden ingresar un número negativo, lo cual no tendría caso en mi algoritmo. Entonces yo le digo, si el valor de la constante es menor a cero, entonces muestro este mensaje que dice debe ingresar un valor entero positivo, no negativo. En caso de que sí me ingrese un valor positivo, entramos al primer bucle, al primer for, en el cual yo voy a ingresar los valores del primer arreglo. Entonces, acá yo le digo, por favor, ingrese el valor del primer arreglo. Acá le digo el valor de la posición del primer arreglo. Acá lo leo y acá hago exactamente lo mismo con el segundo arreglo. Y finalmente, acá hacemos como la lógica principal. Como yo tengo que tomar todas las posiciones del arreglo, yo debo hacer un bucle, un for anidado. Entonces, el primer for, la variable la inicializo en 0 y el segundo for, la variable la inicializo en 1. ¿Para qué voy a hacer eso? Si yo tengo un arreglo, digamos, supongamos mi primer arreglo, el mismo ejemplo, están los números del 1 al 6. Entonces lo que va a hacer es que la primera variable, el primer iterador va a tomar el primer valor, supongamos que es 1. El segundo iterador del segundo bucle va a tomar el segundo valor, supongamos que es 2. Y lo que va a hacer es a la variable suma le voy a asignar el valor de la primera posición con el valor de la segunda posición del mismo arreglo. Y eso se va a ir acumulando acá en esta suma. Y acá yo lo que voy a hacer es la comparación. Digamos, el mismo ejemplo, 1 más 2. Entonces eso es 3. Y supongamos que en la constante K me ingresaron un 10. 2 más 1 es 3. 3 es igual a 10. No. Entonces él va a subir, a meterse acá por la izquierda
y va a decir la suma del primer arreglo no es el equivalente de la constante K. Y acá, y en caso de que sea, que sí se cumpla, entonces va a decir la suma de, acá pongo la posición del arreglo, mejor dicho, acá coloco el arreglo en sus dos, en las posiciones que sean. Es igual a, y acá la suma. Y hago exactamente lo mismo con el segundo arreglo. Variable suma, segundo arreglo en la posición que sea. Hago la comparación entre suma y constante nuevamente y muestro ya si es cierto o no fue cierto. En este diagrama, mm, la condición es la misma, entonces yo hubiera podido mostrar estos dos acá metidos en la misma condición, pero pienso que uno debe ser ordenado con el desarrollo. Entonces, ese es hasta acá este es el diagrama. Entonces, acá ejecutándolo, me dice por favor ingrese el valor de la constante, continúe, le voy a dar 7. Por favor ingrese el valor del primer arreglo, el valor 1 del primer arreglo. Entonces, 1, el valor 2 del primer arreglo, 2, 3, 4, 5. Ingrese el valor 1 del arreglo número 2. Entonces voy a ingresar los mismos valores para no perdernos y dar los resultados del algoritmo. Entonces dice, la suma del primer arreglo no es el equivalente de la constante 7. La suma del segundo arreglo, entonces él hasta que no dé algo que le dé 7, y básicamente acá lo vamos a ver porque, por ejemplo, 1 más 6 sí es 7. Cuando se cumple la condición, sí le puse los, los operadores, los números las sumas, los números que se están sumando, eso sí lo puse ahí. Acá lo mismo, acá no se cumple, probablemente este debe ser el 2 que lo está recorriendo con el resto. 2 más 5 es igual a 7. Este es el arreglo 2. Entonces, vamos a darnos cuenta que el 3 más 4 sí nos va a dar 7. Y acá igual. Y 4, acá vamos a coger el 4 más 3, la misma operación anterior. 5 más 2, debemos ver por acá, ¿sí? Y 6 más 1. Debe verse por acá. Listo. Este es el primer algoritmo. Y ahora vamos a ver el de pares e impares aquí en DFD. Entonces esto básicamente es acá, declaro las variables. Acá lo que voy a hacer es ingresar en un bucle que me muestre esto, que me muestre el mensaje por pantalla, ingrese el valor, la posición para llenar el arreglo. Porque, bueno, acá lo que me plantea en el segundo es que dice, construye un programa que llene un arreglo de 10 posiciones con números enteros. Los números ingresados por el usuario, luego de estar lleno el arreglo, debe recorrer el arreglo analizando la sumatoria de números pares y la sumatoria de números impares. Y al final se debe imprimir las dos sumatorias. Entonces, yo lo que hago es pedirle los valores que me va a ingresar al arreglo, los leo, la misma condición. Si el arreglo en la posición que sea es menor a 0, o sea, es un negativo,
muestro este mensaje, el número, el arreglo en la posición que sea es negativo, recuerde que es el positivo. Y en caso contrario que me muestre lo que es, que me ingrese lo que es, entonces yo ya entro acá. Entonces, esta posición trunk, esto es como simular, sacarle el módulo a una división, porque yo lo que voy a hacer es que el número en la posición que sea, haciendo el módulo entre 2 es igual a 0. Esto es para que, para saber si es un par. Entonces ya con esto, si es par, él va a entrar acá. Entonces acá básicamente lo que hago es, a la variable le voy a ir sumando el arreglo en la posición que sea, cuando sea par, y este se lo va a ir acumulando a la variable y se va a ir sumando. Y entonces acá yo voy a decir el número, entonces el número que sea en la posición que es par, y la suma del arreglo es tal, es el valor que sea. Y lo mismo para el impar, para los números impares. Entonces, yo acá voy a ingresar los números del 1 a 10. Entonces, 1, él ya me dice es impar. Es par, 2, acá 3. Entonces, el número de 3 es impar y ya lo suma, 4. 4, 6. Voy a ingresarle el 5, 9. Bien, vamos 6. Me dice que es par y me dice que la suma va en 12. Ingreso el séptimo número, es impar y la suma va en 16. Ingreso el número 8, es par y va en 20. 9, el número es impar y el arreglo va en 25. Y le ingreso el último número, es par y me da en 30. Y así no, la lógica nos da en el diagrama. Ahora, acá tenemos nuestros ejercicios hechos en Java. Entonces, en el de los arreglos, o sea que este es el de los dos arreglos, que los dos arreglos deben dar la sumatoria de sus números, de sus valores de cada arreglo, debe ser similar las sumas a la constante. Entonces, eh, bueno, importo esta librería, el escáner, para leer los valores que se me ingresen por teclado. Declaro estas variables, suma 1 y total. Declaro estos array lists, porque estos array lists me permiten, más fácil acá en la parte de abajo, ahorita lo mostraré, eh, hacer las sumas. Estos array lists los declaro como enteros. Mi, mi constante, K. Entonces, acá dejo global, hago una nueva instancia de esta variable que se llama entrance, que es la que va a leer los valores que me ingresen. Entonces acá yo pido por un mensaje, por pantalla, que me ingresen el valor de la constante. Acá ya de una vez lo estoy leyendo. Es, y acá comienzo la primera validación. Si la constante K es menor a 0, entonces yo voy a mostrar este mensaje. Debe ingresar un valor entero positivo o no negativo. En caso de que sí sea un valor correcto, un número no negativo, comienzo a ingresarle a los dos arreglos. Bueno, pido los valores, de las 6 posiciones de los dos arreglos. Los pido acá por pantalla. Y lo que voy a hacer es simplemente al primer arreglo le hago un punto add, que este método viene incluido con el array list, que es para hacerle un push, o sea, meterle un valor al primer arreglo. Y respectivamente hago bueno,
Acá ya capturé los valores. Y acá lo que voy a hacer es como la lógica, la parte de la lógica del algoritmo. Entonces, un for anidado, eh, punto get lo que hace es que a esta variable suma le estoy asignando el valor del primer arreglo en la posición en cada posición del arreglo, porque esta variable L es el iterador, es de en mi caso, de este primer for, y esta J de este segundo for. Entonces él va a ir, suma es para capturar el primer valor del primer arreglo y el segundo valor del primer arreglo. Con eso voy a ir sumando acá y acá voy obteniendo la suma. Entonces, suma estos dos primeros, de los dos primeros valores y lo comparo. Acá es la condición que compara. Eh, la suma es igual a la constante. Si sí, entonces la suma de, acá muestro el valor, el primer valor de la suma, el segundo valor de la suma, es igual a su total. Y en caso de que no, la suma del primer arreglo con los números tal y tal no es el equivalente de la constante. Acá sí no se me olvidó colocar aclarar qué está haciendo. Y respectivamente hago exactamente lo mismo con el segundo arreglo. Yo probablemente acá hubiera podido crear para no repetir código, hacer una función que me recibiera los arreglos y que hiciera esto mismo. Bueno, entonces si yo ejecuto, entonces me dice, por favor ingrese el valor de la constante, voy a volver al mismo ejemplo, 7, ingrese el valor del primer arreglo, 1, el segundo arreglo, voy a darle el 1, 2, acá también me pide el valor 2 del segundo arreglo, voy a darle también 2, voy a hacer los mismos números en los dos arreglos, como para que no se vea como es pelota. Entonces, 5, 5, y acá ya me lo me comenzó a mostrar los mensajes. Entonces me dice, la suma del primer arreglo con los números 1, 2 no es el equivalente a la constante. Entonces acá incluso podemos ver mejor la lógica, porque él comienza 1 hasta 5 y 2 hasta 5. Preguntarán por qué 2 hasta 5, por qué hasta 5, porque acá para él el primer valor 1 está en la posición 0, 2 en la posición 1, 3 en A2 y así. Entonces el 6 ahí le da acá. 0, 1, 2, 3. Y así él lo hace. Entonces, respectivamente, él hace exactamente lo mismo con el siguiente valor. Él toma el 2 y comienza a tomarlos uno por uno. Y hasta que a él le vuelva a dar, le den todas las sumas. Entonces, por ejemplo, en este caso, la suma de 4 más 3 es igual a 7. Y acá nos da el primer ejercicio. Y de la misma manera, acá tenemos el segundo ejercicio, que es el de la suma de pares e impares. Lo mismo, importo esta librería java.util, que esta es para lo mismo, esta es para traerme esta funcionalidad de Java, que es el escáner, que es para leer los valores. Entonces, declaro estas dos variables, total par y total impar. Declaro un array list, que va a ser entero, tipo entero. Acá creo la nueva instancia de new scanner, que es esta variable es entrance, y comienzo. Entonces acá en este for le doy la condición es hasta el 10 valores. Acá le mando el mensaje por pantalla, acá haciéndole un add a este arreglo numbers. Le voy ingresando cada valor que me vaya ingresando el usuario.
Y acá comienzo la validación, como la lógica fuerte del algoritmo. Primero, validar que no sea un número negativo. Si es un número negativo, le digo, le muestro el mensaje por pantalla y corto. Si no, si es un valor válido, entonces, así como en el diagrama, que yo hacía hallaba el módulo de la división, que si ese módulo era igual a cero, eso va a ser un par, así se ubican los pares. Acá hago exactamente lo mismo. A numbers, el arreglo, con este punto get con el iterador y que itera cada valor, le digo, por cada número que usted me recorra, si su módulo es igual a cero, entonces esto es un par. Entonces, acá lo que hago es a total par, a la variable, le estoy sumando, perdón, el arreglo en cada posición. Hago esto así porque para evitar hacer total par es igual a total par más numbers.get para evitarme hacer eso. Y muestro el mensaje. Y hago exactamente lo mismo con el impar. Entonces acá vamos a ejecutarlo. Acá ya me pide el valor 1 del arreglo. Entonces le voy a dar 1. Voy a hacer un poquito obvio con los números. Los números del 1 al 10. 4, 5. Incluso ahí ya lo está haciendo. Ya lo veremos. 9 y 10. Entonces, exactamente lo mismo ahorita en el diagrama. Eh, la suma de los impares es 1. Suma de los pares es 2. Y va a ir sumándolo así. Acá probablemente era el 3. Bueno, probablemente no, es el 3. Y teníamos 1 más 4. 2 más 4, 6. Y así va sumando. Acá no fui tan explícito como en el diagrama, pero de igual manera se está haciendo la suma. Entonces, esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.